Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales. Bienvenidos al capítulo 4. Si han llegado hasta acá es porque realmente les interesa este tutorial de política. Han pasado la parte quizás más densa, porque estaba referida a la historia más antigua, la más desconocida. Pero bueno, estamos entrando ahora en la parte que más conocemos, donde todo nos va a sonar un poco más. En este capítulo 4, como habíamos adelantado, vamos a meternos en un tema muy importante: la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comienza a gestarse allá por los años 1750, donde se inicia, donde comienza a aparecer la llamada Ilustración. Todo el movimiento humanista que había tenido desarrollo en la Edad Moderna, la cual ya llegaba a su fin, da lugar al comienzo de la Edad Contemporánea con estos movimientos. La Ilustración, el Iluminismo francés, de la mano de Rousseau, Montesquieu y otras personas cuyos nombres vamos a escuchar en este video, fueron los que desde ese momento, desde mediados del siglo XVIII, empezaron a gestar ese nuevo movimiento, repleto de valores diferentes, y por sobre todo llevando el estandarte de la razón y la igualdad. El iluminismo francés, que tuvo lugar en la ciudad de París, fue lo que de a poco fue gestando ese movimiento popular que llevó a la revolución de un pueblo conocida como la Revolución Francesa. No hay necesidad de aprenderse fechas ni nombres de memoria. Aquí lo que se busca es entender y no perder nunca el hilo conductor. Es entender cómo el hombre, cuando ha tenido poder, ha buscado la forma de sostenerlo, de crear un sistema donde ese poder no se altere ni se modifique nunca. Como hemos dicho en otros videos, en algún momento fueron emperadores, en otros momentos fueron reyes, feudales. Ahora, la Revolución Francesa dará fin a una etapa y dará comienzo a otra, a nuestra era contemporánea. Vamos al video y lo más importante es tratar de no perder ese hilo conductor que venimos marcando. El hombre siempre busca el poder y hace lo posible para mantenerlo, porque esa avaricia sale a la luz. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta: empecemos a notar, como ya lo habíamos visto en el capítulo anterior y lo habíamos marcado, un elemento de la sociedad al cual le tenemos que prestar mucha atención, que es la burguesía. Cómo va ascendiendo desde la Edad Media hasta ahora, inicios de la Edad Contemporánea, va escalando posiciones y va ubicándose en la sociedad cada vez de manera más fuerte y más sólida. Veremos qué sucede en la Revolución Francesa y cómo queda ubicada esta burguesía. Desde ser unos simples ciudadanos un poco más protegidos que los que vivían en aldeas, llegarán a tomar el gobierno de los pueblos. Bueno, vamos con el video y luego volveremos con un resumen de lo que nos deja esta Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante.
Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau
Entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era.
Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la República. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793, y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Pero ¿cómo? ¿La Edad Moderna no había traído prosperidad y dinero para Europa después de descubrir América? Sí, pero la riqueza siempre es para pocos. Bueno, vayamos por parte y a lo más importante. Repito, no es importante o de relevancia que retengan ni nombres ni fechas. Esto es simplemente un estudio generalizado de la historia. Lo más importante es rescatar que nuevamente el sistema volvía a resquebrajarse, si bien tuvo un buen comienzo en la Edad Moderna, allá por el año 1450, 1490, ¿no es cierto?, con la creación de la imprenta, como habíamos visto, el descubrimiento de América y todos los recursos que eso trajo. Para el año 1750, casi llegando entre mitad y fines del siglo XVIII, ya la gente volvía a pasar miseria y hambre. Cabe esa anécdota que cuenta el video que la gente va a decirle a los reyes que no tenían pan para comer y con una banalidad total se dice que la reina dijo, bueno, si no tienen pan, que coman pasteles. Eso describe un poco la frivolidad que tenían algunas personas poderosas de la época.
y que si uno a veces busca un poco en la cotidianeidad, va a encontrar que en estos tiempos sigue pasando lo mismo. Vayamos a lo importante entonces, decíamos. La burguesía, esa burguesía que venimos siguiendo desde la Edad Media, ya era más culta. Esa burguesía había comenzado, gracias al humanismo y a los hombres ilustrados, a los hombres de la Ilustración francesa, a empezar a cultivarse, a empezar a enriquecerse con varias ramas del saber: la ciencia, la filosofía, el arte y la política. Esto llevó a que todo ese conocimiento empiece a poner de relevancia a unas cuantas palabras que surgían de esta burguesía más culta. Entre ellas era la razón, la igualdad y la libertad. Esto empujó para que poco a poco la burguesía, acompañada en ese momento los campesinos y la gente más pobre de la sociedad, juntos formaban los estamentos más bajos de la sociedad. Recuerden que el clero y la nobleza estaba arriba, junto con el rey, y por debajo estaba la burguesía y los campesinos. Esta burguesía, acompañada y ayudada por los campesinos, le exige al rey derechos, le exige al rey poder gobernar también ellos y participar de la vida política de ese lugar. Corrió mucha sangre, por lo que cuenta en el video, no fue fácil. Idas y vueltas, el rey se resistía, lógicamente, a entregar su mando, hasta que estos hombres, con mucha fuerza y valentía, pudieron lograr, mediante la Revolución Francesa, instaurar un gobierno llevado adelante por la sociedad, o por lo menos por gran parte de ella, o por lo menos representantes que estaban más cerca de lo que era la sociedad en su alto porcentaje, que simplemente estar gobernado por un rey y su grupo de nobleza alrededor. Bueno, si bien esto a Francia en sí no le ayudó mucho, porque lamentablemente para fines del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte gana unas guerras internas y se declara emperador de Francia, es como que vuelve todo un poco para atrás. Vuelve a tener un gobierno autoritario. O sea que todo el esfuerzo y la sangre que había corrido no sirvió de nada. Pero sí sirvió. Incluso sirvió mucho más en ese momento a otros países, más que a la misma Francia. En el video comenta que Estados Unidos, tomando las ideas de Rousseau, Montesquieu y toda la Ilustración francesa, ayuda e inspira para que Estados Unidos se independice de Inglaterra en ese momento. Lo mismo ocurría en Buenos Aires. Lo mismo ocurría en el Virreinato del Río de la Plata. Esas ideas de razón, igualdad y sobre todo de libertad empezaban a hacer mella en aquellos criollos del Río de la Plata para iniciar también la independencia del rey de España. Bueno, esto es todo. Es un hito muy importante la Revolución Francesa en todo lo que tiene que ver con la política que de acá en adelante comienza. Acordémonos, se terminaron los reyes y ahora la burguesía, esa clase acomodada, supo enfrentarse al rey y vencerlo, y ahora ellos eran los que van a tomar el control de la política y la economía de los países de acá al futuro. ¿Lo harán bien? ¿Lo harán mal? Iremos analizando parte por parte, destacando y haciendo un resumen sobre los hitos y acontecimientos más importantes que han sucedido en el mundo. Recordemos que siempre es el hombre el que tiene ese hilo de egoísmo y avaricia. Puede ser un rey, puede ser un príncipe, o puede ser un empresario, o puede ser un político. Los hay buenos y los hay malos. ¿Cómo tenemos que distinguirlos? Ese es el motivo de este tutorial. Ya no tenemos que esperar que vengan reyes a mandarnos. Ahora tenemos la posibilidad de elegirlos. Sepámoslos elegir bien. Nos vemos en el capítulo 5.